Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar un vídeo nuevo para intentar explicaros la forma que tengo yo de actuar y de pintar las cabinas y los interiores de los aviones. En este caso lo vamos a hacer sobre una maqueta de Eduard, de un Focke-Wulf, una maqueta de una calidad excelente y en la que vamos a intentar hacer y sacarle un poco de partido a la pintura. Los interiores de este avión van pintados en varios tonos de grises, como era normal en los cazas alemanes, y para ello yo voy a usar sobre todo las pinturas de Tamiya y las pinturas de Hobbicolor. La pintura de Tamiya la he diluido al 50% y en este caso va a ser un gris oscuro, y la pintura de Hobbicolor la he diluido con el propio diluyente de la marca. Aunque ya vienen bastante diluidas en el bote, siempre es preferible dar un poco más de dilución. Lo que haremos será dar unas capas muy suaves y bases en la primera parte, para luego ir dándole tonos oscuros y tonos claros para sacarle los colores más reales posibles al avión. Así que empezaré con el tono base, en este caso el XF24 de Tamiya, diluido al 50% y con una presión del compresor aproximadamente de 1 kilo, para intentar no tener el famoso problema de las patas de gallo. Espero que os sirva y que disfrutéis con el vídeo. Bueno, pues comenzamos ahora a pintar la primera parte del fuselaje. Después de haberlo limpiado y lijado bien, hemos colocado las pequeñas piezas de fotograbado y comenzamos a pintar. Como os decía, la pintura la tengo cargada en el botecito, está diluida al 50% y es de Tamiya, y empezamos dándole unas capas muy finas del color base. Como veréis, el aerógrafo lo pongo bastante alejado, porque de esa forma conseguimos no generar las patas de gallo que os decía. Ahora, en una parte de la maqueta que no se vaya a ver, os enseñaré lo que ocurre si dejamos el aerógrafo muy cerca o con una excesiva presión. Vamos girando poquito a poco la pieza para llegar a las zonas en las que no entra la pintura y poder dejar así cubierta toda la pieza. Yo suelo dar más pintura en casi todas las zonas para conseguir que no se transparente después en algunas partes de la maqueta los efectos que suelo hacer. Es decir, tiro hacia atrás para cubrir las posibles partes que después pueden quedar a la vista. Como veis, está cubriendo. Vamos a rellenar toda esta parte y tiro hasta atrás. Y aquí en esta parte de atrás os voy a mostrar lo que ocurriría si dejamos una presión excesiva o acercamos mucho el aerógrafo. Como veis, se acaba de encharcar la pintura y salen unas pequeñas patitas, que es lo que normalmente llamamos las patas de araña. Entonces siempre hay que tirar con una dilución alta, pero con poquita presión y bastante lejos. Entonces esto está casi terminando, esta parte. Como veis, el tono es muy oscuro y eso es lo que tendremos después que solucionar, es decir, darle vida a la maqueta para que se vean los interiores y no queden apagados. Cogemos la otra parte del fuselaje y hacemos exactamente lo mismo.
Ahora que tenemos cubiertas estas otras piezas, vamos a empezar con las de la bañera. En las instrucciones dice que los colores eran algo diferentes en esta parte, pero bueno, tampoco nos preocupa porque como lo que voy a hacer son bastantes variaciones tonales, pues pintamos con el mismo color base y luego ya iremos subiendo y bajando las luces. Cuando se nos descarga el aerógrafo, echamos otro poquito más de pintura, volvemos a dar color. Hacemos ahora lo mismo con el panel de instrumentos, con el asiento. Y con el cortafuegos. Bueno, como veis tenemos pintada la primera capa de los interiores del avión. Si os dais cuenta es completamente monótona. Aquí tenéis los colores, es aburrida, aquí no hay vida, no hay tonos, no hay luces, que es lo que intentaremos conseguir luego con los siguientes efectos. Ahora hay que dejarlo secar. Bueno, lo hemos dejado secar un poquito, tampoco hace falta que seque completamente porque la ventaja de la pintura acrílica es que seque bastante. Y ahora voy a pintar, voy a empezar a dar luces, en este caso con el color Ante XF57. ¿Por qué? Porque si le damos un blanco puro directamente vamos a tener una subida de luz muy fuerte que no se correspondería con una real. Entonces en ciertas zonas voy a dar este color, luego le daré un blanco y por último un poco de negro en las zonas oscuras antes de aplicar otra vez de nuevo el color base un poquito aclarado para conseguir los efectos que buscamos. Así que en la parte de aquí y en las esquinas, por ejemplo, empiezo dándole el colorante con muy poquita presión y mucho cuidado, como para no estropear lo que estamos haciendo. Como veis, empieza a subir de tono y se nota ya la claridad en estas partes. Siempre lo haremos en las zonas que estén más expuestas a la luz. Haremos igual en este otro lado. Y continuaremos en todas las que incida la luz. Veis que en esta zona no le doy porque ahí es donde van los indicadores, solo le doy en la esquina, ahí es donde van todo el panel de instrumentos que es de fotograbado.
entonces no le doy. Le doy aquí una gotita solo, aquí en el centro sí, igual que aquí en las ciertas partes del centro. ¿Por qué en el centro? Porque se supone que es donde tenemos que tener más iluminación. En la zona esta del asiento no me importa, aunque le daré un poquito, no me importa, porque ahí va a ir tapado por el asiento. En todas las partes que vayan a ir con luz, vamos a hacer exactamente lo mismo. Incluso en ciertos paneles lo iluminaremos todavía mucho más. Le doy una pequeña aquí, porque como os decía, no va a ir con los fotograbados. Y en el asiento, sobre todo, lo haremos en el centro y en las esquinas. No os importe exagerar, no pasa nada. Luego, para eso están los colores base. Luego le damos una capa si creemos que nos hemos pasado y solucionaremos el problema. Aquí en el panel, igual, en el medio. Iluminamos el medio. Y seguimos haciendo lo mismo con este otro. Como os veis, esta parte ya la tenemos prácticamente iluminada. Vamos a hacer lo mismo en el fuselaje. El motivo por el que ilumino tanto es porque luego, una vez cerradas las cabinas, se van a ver muy poco. Entonces, si lo tenemos en el tono base, que es muy oscuro, va a quedar todo tan encerrado que no vamos a tener una variedad cromática que nos permita distinguir el interior. Hacemos lo mismo en la otra parte. Siempre iluminando el centro del panel. Los tenemos prácticamente iluminados y un pequeño consejito: si nunca abráis el aerógrafo en la zona que queréis pintar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya quedado restos de pintura en la maqueta y os dais cuenta cómo suelta el chorretón justo al abrir el aire. Lo hacemos, lo pruebo. Salen esas pequeñas marcas que no sé si se aprecian ahí, que son pequeñas salpicaduras de pintura. Yo lo que hago es dirigirla hacia el otro lado, abrir el aire y entonces ya empezar a pintar. Y ya tenemos el primer aclarado. Como efectivamente he visto que quedaba un poco claro para el tono de la maqueta, con el color base ya oscuro, vamos a dar en ciertas zonas solo. Si os fijáis, va a cambiar un poquito el tono ahí. Y en esta otra parte, de tal manera que ya no tenemos ese contraste tan exagerado de las luces y de las sombras. Con lo que creo que ha ganado bastante nuestra cabina. Vosotros opinaréis. Hacemos lo mismo en la parte del fuselaje. No quiero tapar todo el efecto que hemos hecho antes, así que si os dais cuenta estoy tirando muy lejos la pintura, pero sigue habiendo tonos diferentes en todas las zonas para que las partes interiores se vean.
Con esto conseguimos zonas de suciedad, zonas de manchas y, en definitiva, que la cabina se pueda identificar y se pueda apreciar desde dentro, perdón, desde fuera. Espero no haberos aburrido con este vídeo y que sirva para que podáis sacarle un poquito más partido a vuestras maquetas. El siguiente espero poder que sea de los efectos interiores ya con óleos y pincel. Muchas gracias a todos. Y por último toca la fase de oscurecer. En este caso lo vamos a hacer con el negro de Tamiya a una presión muy baja y solo en las zonas muy interiores de la maqueta. Sé que esto puede parecer un poco complicado, pero en el momento que le cojamos al aerógrafo el truco, el resultado es muy convincente. El único truco es presión baja y mucho cuidado con la aguja. Y diluir la pintura lo suficiente para que no quede, si os dais cuenta, no queden cercos. Es cuestión de ir atenuando en algunas zonas los efectos que hemos dado anteriormente. Como os decía, ahora en el momento que le demos el color, la capa base, el resultado va a ser completamente diferente. Si os fijáis, la parte interior está bastante más oscura que todas las demás. Eso le da mucha riqueza cromática a la maqueta.